Now the answer to the biggest question of all brings some peace. ¡Hey! Bienvenidos a WatchMojo Español. El día de hoy veremos el top 10 de los casos criminales más enigmáticos que las autoridades pudieron cerrar en 2023. He did admit to his involvement, and he did tell us that he came to Garland and that he committed this offense. El asesinato de Pauline Brazeau. Durante casi medio siglo, la pregunta de quién mató a la madre soltera canadiense Pauline Brazeau permaneció sin respuesta. Pauline fue vista por última vez en un restaurante de Calgary el 8 de enero de 1976 y fue hallada muerta horas después en una carretera rural. Brazeau, a mother of one, had just moved to Calgary from Saskatchewan. Su asesinato desconcertó a la policía en aquel momento, e incluso después de que se volviera a investigar en los años 90, las autoridades no pudieron dar con ninguna pista concreta. En 2021 se reabrió de nuevo el caso. Advancements in DNA technology led police to seek out a private lab in the U.S. last year, which was able to give them a lead on a suspect. Esta vez los investigadores recurrieron a la genealogía genética y pudieron rastrear las pruebas del crimen hasta Ronald James Edwards. Edwards, que también cumplió condena en prisión por agresión sexual e intento de asesinato de otra mujer, fue detenido en noviembre de 2023, el mismo mes que cumplió 74 años, y acusado de asesinato no capital. El asesinato de Jeremy Stoner. Este horrible crimen no solo se cobró la vida de un niño, sino que también arruinó la de un hombre inocente. En febrero de 1987, Jeremy Stoner desapareció de la casa de sus abuelos en Vallejo, California. Después de 4 angustiosos días, su cuerpo fue encontrado a unos 50 kilómetros de distancia, tras haber sufrido una agresión sexual antes de su asesinato. We are in the process, as we have been for the last several days, of going throughout that area and looking for suspicious people. Anything that may be suspicious that has come through that area. El sospechoso inicial era Sean Melton, acusado de secuestro y asesinato. Sin embargo, Melton se salvó por muy poco de ser encarcelado tras 2 juicios que acabaron en jurados en desacuerdo. Peter Ford defended Melton at both his murder trials. He called Melton odd and that he thought he was helping with the case, but was only hurting himself. En septiembre de 2023, los avances en la tecnología del ADN condujeron a la policía hasta Fred Kane III, de 69 años, que fue detenido en Oregon y extraditado a California para enfrentarse a cargos de asesinato. Por desgracia, Sean Melton falleció en el 2000, sin tener la oportunidad de ver su nombre definitivamente limpio. Unfortunately, we didn't have the type of DNA testing that we have now back then. The DA's office also revealing Kane was interviewed by Vallejo police about the murder. La desaparición de Crystal Rogers. It's hard because I feel like nothing's happening right now, and I can't handle that, thinking nothing's happening. Crystal Rogers fue vista por última vez el 3 de julio de 2015 por su novio Brooks Hoke. Se denunció su desaparición 2 días después, tras descubrirse su coche abandonado con su teléfono y su bolso aún dentro. Inicialmente, Hoke era el principal sospechoso, pero debido a la falta de pruebas, la policía no pudo realizar un arresto. El caso se complicó aún más en 2016, cuando el padre de Rogers, Tommy Ballard, recibió un disparo mortal mientras cazaba, lo que algunos creen que está relacionado con la desaparición de su hija. It's now 8 years later and Crystal is still missing, but now a major development in the case. En 2020, el FBI entró en escena, llevando a cabo múltiples búsquedas en propiedades relacionadas con el crimen. En septiembre de 2023, un hombre llamado Joseph Lawson fue acusado de cargos criminales relacionados con la desaparición y asesinato de Rogers. The indictment states that on July 3rd and/or 4th of 2015, Lawson committed conspiracy to commit murder when he agreed to aid one or more
more persons in the planning of the crime or attempt to commit the crime, and when he and a co-conspirator intentionally caused the death of another. Al mes siguiente, el exnovio de Rogers, Hawk, fue detenido por su asesinato. El asesinato de Todd Lampley. La serie de HBO The Wire es famosa por su retrato realista del crimen y jugaría un papel importante en el asesinato de Todd Lampley en febrero de 2011 en su casa de Cape Cod, Massachusetts. En la escena del crimen, los investigadores descubrieron un celular negro y un camote con ADN vinculado al autor del crimen. El teléfono estaba registrado a nombre de Marlo Stanfield, el nombre de un personaje de The Wire. Yeah, I know you see it. You see the big picture. Las autoridades también descubrieron que en la serie se usaba una papa como silenciador. El ADN del tubérculo lo llevó a DeVars Hampton, que había nombrado a Lampley en un caso de asesinato anterior. En 2011, Hampton llevaba un monitor GPS que las autoridades utilizaron para situarlo en la casa de Lampley durante el asesinato. Fue detenido en febrero de 2023. Prosecutors go on to say that the day after the murder, police recovered a gun from a nearby pond, and they say GPS tracking also places Hampton at that pond the day after the murder. El asesinato de Bárbara Villarreal. Cuando Bárbara Villarreal fue asesinada en su casa de Garland, Texas, en noviembre de 1986, la policía recurrió al sospechoso habitual, su marido. Sin embargo, según su versión, Villarreal fue atacada por intrusos en su casa. Las pruebas de ADN parecían respaldar esta afirmación, ya que los investigadores encontraron sangre en la escena del crimen que no pertenecía ni a Villarreal ni a su marido. El caso acabó por enfriarse y el marido de Villarreal falleció después. Sin embargo, con el avance de la tecnología del ADN, las autoridades lograron un gran avance. Pudieron relacionar las pruebas de la escena del crimen con Liborio Canales, cuñado de Villarreal. Detectives say Liborio Canales was there the night Villarreal died and is responsible for the brutal stabbing of his sister-in-law. Canales, de 85 años, fue detenido en julio de 2023 y confesó el crimen, admitiendo que había matado a la mujer de su hermano por una disputa familiar. He did admit to his involvement, and he did tell us that he came to Garland and that he committed this offense. La misteriosa Dama de las Dunas. El 26 de julio de 1974 se descubrió el cadáver de una misteriosa mujer en una playa de Provincetown, Massachusetts, apodada la Dama de las Dunas. Tanto su identidad como la de su asesino permanecieron desconocidas durante casi 5 décadas. Since then, she was known as the Lady of the Dunes because investigators were unable to identify her. Con el paso de los años, el caso fue adquiriendo notoriedad a medida que surgían diversas teorías, incluida una que afirmaba que había aparecido como actriz de fondo en la película de Steven Spielberg, Tiburón, de 1975. Después de repetidos esfuerzos infructuosos, en octubre de 2022 los investigadores lograron finalmente identificarla mediante genealogía forense como Ruth Marie Terry. Terry había desaparecido en el verano de 1974 tras un viaje con su nuevo marido, Guy Moldavin. En agosto de 2023, la policía cerró oficialmente el caso, nombrando a Moldavin, que había muerto en 2002, como el asesino de Terry. As investigators, cases like this one haunt us, and the agencies represented here today are constantly reevaluating and coming up with new investigative strategies to try and advance them. El asesinato de Gretchen Harrington. El 15 de agosto de 1975, Gretchen Harrington desapareció cuando se dirigía a un campamento bíblico de verano en Marple Township, Pensilvania. Sus restos fueron descubiertos 2 meses después en un parque cercano. David Sanstra, un pastor local que al parecer avisó de la desaparición de Harrington después de que el padre de esta preguntara por su hija, fue interrogado por la policía, pero negó haber visto a la niña aquel día. Esa declaración fue una mentira descarada.
Prosecutors say Zanstra was a family friend and even helped search for her as hundreds aided to help find the little girl. El avance del caso se produjo a principios de 2023, cuando una mujer que era amiga de la hija de Zanstra mostró a la policía su diario de 1975, en el que se detallaban denuncias de mala conducta de Zanstra hacia ella y sospechas de su implicación en posibles secuestros. Investigators have said Zanstra could have more victims out there. Ante estas afirmaciones, Zanstra, de 83 años, confesó el crimen. Fue detenido en julio y acusado del secuestro y asesinato de Harrington. El asesinato de Jennifer Odom. The recent rain washing away all evidence. La desaparición de Jennifer Odom el 19 de febrero de 1993 dio lugar a una búsqueda masiva en el estado de Florida. Lamentablemente, sus restos fueron encontrados 6 días después en un campo abandonado. And her mother's life was forever changed. I'll never be better. I'll never be who I was 5 years ago. A pesar de décadas de investigación y cientos de pistas, no surgió ningún avance prometedor hasta el 2015. Los análisis de ADN relacionaron a un hombre llamado Jeffrey Norman Crum con un caso similar ocurrido en la misma zona justo 1 año y 1 mes antes de la desaparición de Odom. Investigators say evidence from that case helped them link Crum to the Odom case. After 30 years, there's a lot to get through. I guess shock is one word, happiness, joy. I mean, it's a horrible act that occurred, so you're not really getting what you want back. Las autoridades pasaron los años siguientes construyendo su caso en torno a Crum como sospechoso. Y en julio de 2023 fue acusado del asesinato, agresión sexual y secuestro de Odom. Crum ya estaba cumpliendo 2 cadenas perpetuas por otro caso cuando se presentaron estos nuevos cargos. El asesinato de Rita Curran. En 1971, Rita Curran, una maestra de 24 años, fue asesinada en su departamento de Burlington, Vermont, poco después de abandonar el nido. The gruesome murder shattered the neighborhood's sense of security at the time and triggered one of Vermont's most notorious unsolved mysteries. Los investigadores recogieron y conservaron cuidadosamente pruebas claves de la escena del crimen, entre ellas una colilla de cigarro y un trozo de ropa de Curran. Décadas más tarde, en 2014, se utilizó el ADN de la colilla para elaborar un perfil, pero no coincidió con el de nadie en la base de datos federal. Really, it was the enormity of the case that needed the team approach. The amount of evidence was just staggering. This was the most investigated case the Burlington Police Department had ever had. El caso se reabrió más tarde y los investigadores anunciaron en febrero de 2023 que habían utilizado la genealogía genética para vincular finalmente el perfil a William DeRoss. DeRoss vivía en el mismo edificio de departamentos que Curran, pero proporcionó una coartada falsa a la policía. Lamentablemente no se pudo hacer justicia, ya que DeRoss había fallecido en 1986. Today, William DeRoss would be 83, but there is not a cop in this building who would not happily put handcuffs on him. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Los asesinatos en serie de Gilgo Beach. This may be a cold case for some time. It's unreal and I'm just numb. En mayo de 2010, Shannon Gilbert, de 24 años, desapareció tras una angustiosa llamada al 911. Mientras la buscaban, las autoridades encontraron los restos de otras 4 mujeres, ahora conocidas como las 4 de Gilgo. One by one, the bodies were identified, and with each name came the story of a troubled life cut short. Durante el año siguiente, más restos, incluyendo el de Gilbert, serían descubiertos. He's going to make a mistake, they all do, and we're going to get this guy. Aunque se difundió un perfil del asesino en los medios de comunicación, no se produjeron detenciones en este caso hasta julio de 2023. El arquitecto neoyorquino Rex Heuermann se convirtió en sospechoso después de que las pruebas de ADN lo relacionaran con las pruebas encontradas en el cuerpo de una de las víctimas. Investigators say updated technology allowed them to test hair samples that were originally degraded in a degraded condition on the victims.
and they then followed him as well to get abandoned DNA samples. Su coche también fue identificado por un testigo y los registros de su teléfono móvil mostraron que intentó comunicarse con algunas de las víctimas. Heuermann fue acusado de matar a 3 de las 4 de Gilgo y sigue siendo el principal sospechoso del asesinato de la 4ª. ¿Qué casos sin resolver esperas que se resuelvan en 2024? Haznoslo saber en los comentarios. People say, how do you get through it? How did you get through it? I got a lot of rocks holding me up. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros increíbles videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.